¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Y vamos a comenzar esta clase que en realidad va a ser una continuación de la clase anterior donde vimos bacilos gram positivos. Pero en este caso vamos a dedicarnos a hablar de los bacilos gram positivos formadores de esporas. Algunas imágenes para adelantar un poco lo que vamos a ir viendo. En general vamos a ver dos grandes grupos. Uno, los famosos clostridios. Ahí vamos a encontrar microorganismos de este tipo, donde en el centro vemos en esta región del bacilo la espora, que tiene esta forma terminal, que le da un aspecto de palillos de tambor, raqueta. Y vamos a ver otro grupo que son los bacillus específicamente, el género Bacillus, donde la espora, como vemos acá, no es terminal, tampoco de forma de bacilo, sino que está más bien central, y vemos acá claramente cómo no se tiñe con la coloración de grano. Apenas una introducción a este tema. Koch fue fundamental porque logró el aislamiento del primer microorganismo esporulado y algún tipo de características, de manifestaciones. Esta es una lesión típica del anthrax, justamente la enfermedad del cual es agente causante el Bacillus anthracis. Un señor padeciendo los síntomas del tétanos, cuyo agente causal es el Clostridium tetani, y sabrán que existe un clostridio también, que es el Clostridium botulinum, cuya toxina, al igual que en el caso del tétanos, son sumamente potentes, actúan sobre el sistema nervioso, aunque a veces pueden ser hasta utilizados como el Botox para mejoras cosméticas. Bueno, hecho esta presentación, vamos a ubicarnos y hacer la clasificación completa. Vamos a encontrar estos microorganismos que están bajo la familia Bacilacea y, como decíamos, dos grandes géneros. Uno es Bacillus, donde la mayoría de los miembros de este género son saprófitos. Sin embargo, los únicos patógenos para el hombre que vamos a ver son Bacillus anthracis y Bacillus cereus. Por su parte, en el género Clostridium, son varias las especies de interés clínico. Quizás Clostridium tetani y botulinum sean las que más le vamos a dedicar, sabiendo que existen otros, fringes, difíciles, algunos más que los nombraremos también. Pero esta clase vamos a dejar de lado los clostridios y nos vamos a dedicar a hablar de los bacillus, del género Bacillus. En este género vamos a encontrar microorganismos que son bastones bastante rectos, un ancho y un largo considerable. Veamos que llegan a tener hasta 2 micrómetros de ancho y hasta 7 de largo. Los podemos ver aislados, en diplo, pero muy característicamente suelen aparecer en cadenas, cadenas de bacilos. Algunas especies pueden dar de aspecto filamentoso. Por supuesto, forman esporas termorresistentes, como este grupo que estamos viendo, pero que en este caso, y como veíamos en la foto anterior, no deforman el bacilo. La mayoría de los integrantes de este género son móviles por flagelos perítricos. Vamos a ver ahora, cuando hablemos de Bacillus anthracis, que justamente el más importante, va a ser inmóvil. Por supuesto, son gram positivos. La posibilidad de desarrollar en medios complejos permite que crezcan en medios simples, como podría ser un agar nutritivo, ya que no tiene demasiados requerimientos nutricionales. Sí es importante en este grupo que existe una gran diversidad de propiedades. Así vamos a encontrar miembros del género con diferente tipo de metabolismo, con requerimientos nutricionales distintos, incluso con estructuras y composición distintas de la pared. Esto es bastante característico de este género. Y también la producción a través de su propio metabolismo,
de distintas sustancias, muchas veces sustancias que son utilizadas a nivel industrial. Por ejemplo, se utilizan miembros de este género para la producción de alcoholes, para la producción de enzimas y para la producción de algunos antibióticos. Por ejemplo, nuestra conocida primixina, la bacitracina, aquellos pocos gram positivos que allí los utilizábamos, bueno, son producidos por especies del género Bacillus. Son aerobios, o en todo caso anaerobios facultativos, una gran diferencia que vamos a encontrar luego con los clostridios. Su distribución es en todos lugares, son ubicuos, son capaces de encontrarse en el agua. En el suelo es muy común encontrar cualquier muestra de tierra va a contener bacillus, y también en la vegetación. Como decíamos, la mayoría son saprófitos, sin embargo hay dos patógenos importantes para el hombre. Uno es Bacillus anthracis, que lo vamos a hablar con detalle ahora, y Bacillus cereus, le voy a contar que es un microorganismo, también esporulado, que es capaz de generar la célula vegetativa, de germinar en determinados alimentos, producir una toxina y generar una intoxicación alimentaria más que una infección. Bacillus cereus suele presentarse de dos maneras. Las manifestaciones de la enfermedad que produce suelen presentarse de un tipo que se llama emético, porque se caracteriza por náuseas, vómitos, dolores abdominales, y un tipo diarreico, donde la ingestión de la toxina genera una profusa diarrea, cólicos y un cuadro que puede ser un poco más complicado que el anterior. En todos los casos, como decíamos, es la toxina. En el caso de la forma emética está muy relacionada al consumo de arroz que puede estar contaminado con estas esporas, y que se ha visto que cuando se cocinan grandes cantidades de arroz y se dejan enfriar lentamente, ahí las esporas pueden germinar, se produce la toxina y luego la propia ingestión de esa toxina es la que genera los problemas con Bacillus cereus. Dicho esto, para saber que va a tener muchas similitudes con Bacillus anthracis, nos vamos a introducir en este microorganismo. Un microorganismo muy interesante y quizás también lo hayan escuchado. Volvemos a poner a Koch porque fue el que en 1877 aisló por primera vez este bacilo esporulado. Bacillus anthracis es generador, causante de una enfermedad que en general es una enfermedad de los animales herbívoros y que los humanos podemos contraerla en forma accidental, justamente por estar en contacto con esos animales contaminados. El nombre de esta enfermedad puede ser, o lo pueden haber escuchado como anthrax, haciendo relación al carbón y al tipo de lesiones de un color oscuro que quedan en la piel. También lo habrán escuchado como carbunco o carbunclo, pústula maligna, fiebre esplénica, edema maligno, son nombres bastante más específicos y hacen alusión a el tipo de manifestaciones clínicas, y se la ha llamado también enfermedad de los clasificadores de lana. Bien, este anthrax y todos estos nombres, vamos a ver que el Bacillus anthracis tiene características muy propias y muy particulares para generar estos cuadros. Por supuesto, son bacilos gram positivos, el tamaño puede ser algo menor de los extremos que habíamos visto a nivel general. También pueden aparecer aislados o agrupados en cadenas, con la particularidad que suelen mostrar sus extremos de una forma más rectangular o cuadrados. Y muchas veces, como vamos a ver en este dibujo,
muchas veces vamos a ver que esos extremos cuadrangulares mantienen unidos o tocándose a los bacilos por los vértices, por los extremos de esas zonas cuadrangulares. Además, resulta interesante acá ver cómo pueden aparecer formando cadenas y, como vemos, en el centro, o a veces un poco más hacia el extremo, de forma subterminal, como se los denomina, vamos a encontrar una zona no coloreada, que es justamente la espora. Les decía que en general los miembros de este género son móviles por flagelos perítricos, pero específicamente Bacillus anthracis es móvil. Y además vamos a encontrar, como vemos en la imagen, una espora central, oval, que no deforma el bacilo, que por supuesto se van a empezar a producir las esporas en determinadas condiciones de falta de nutrientes. Por ejemplo, se formarán en los cultivos ya envejecidos, se formarán en el suelo y se comenzarán a formar en los animales muertos que hayan sido infectados por el mismo. No lo vamos a encontrar las esporas en una muestra de tejido o en la sangre de un animal vivo. Digo animal o en forma accidental podría ser también el humano. Como dato también que va a ser importante en la patogenia, son microorganismos capsulados. Vamos a ver luego que esa cápsula no es la que estamos acostumbrados a ver, que es de polisacárido, sino que tiene una composición más bien polipeptídica. Pero sigamos observando algunos tipos de bacilos, de estos del género Bacillus, donde acá, si bien la coloración no ha sido tan buena y están bastante decolorados, vamos a encontrar que los miembros del género Bacillus vuelven a mostrar acá muy claramente esta espora oval, en algunos casos está más subterminal y en otros aparece más central, como vemos. En la segunda imagen, también tiene que ver con bacilos gram positivos esporulados, no solo volvemos a encontrarnos con la espora, sino que podemos apreciar un poco mejor estos extremos cuadrangulares o rectangulares que veíamos y cómo a veces ese contacto que queda entre los bacilos es a través de sus vértices, con una coloración acá bastante más aceptable para gram positivos como realmente son. Si apuntamos un poco a los medios de cultivo, que son ideales para que crezcan, Bacillus anthracis, al igual que los miembros de este género, vamos a ver que va a poder crecer en medios como un agar nutritivo, como el que vemos aquí, podría hacerlo en medio líquido, como un caldo nutritivo, formando más bien un sedimento en el fondo del tubo, o también podría crecer tranquilamente en un agar sangre. No requieren demasiadas exigencias nutricionales y fíjense las colonias que tienen algunas particularidades. Vamos a ver, son más bien colonias blancas, grandes, opacas, pero este aspecto como de ser plumosas o que quedan una zona de extensión en un extremo, ha llevado a que esta forma irregular y estas prolongaciones, les decía, ha llevado a algunos autores a asimilar esta forma y denominar la forma de la colonia de Bacillus anthracis como una cabeza de medusa o melena de león. Vamos a encontrar este tipo de colonias cuando hacemos que desarrolle Bacillus anthracis en un agar nutritivo. Bueno, la temperatura, el pH son los habituales, es un microorganismo aerobio. Entre las propiedades fundamentales que tenemos es que son catalasa positivos,
vamos a ver que son no hemolíticos. Ahora cuando observemos una imagen en agar-sangre, va a ser una importante forma de distinguirla, esta ausencia de hemólisis con respecto a otros miembros del género Bacillus, que sí son hemolíticos. Tiene una acción variable sobre los carbohidratos, se lisa con un fago específico, a veces podría utilizarse para su identificación, y cuando se inyectan animales de experimentación, genera la muerte de esos animales en muy poco tiempo. Bueno, hablábamos recién, si lo sembramos en un agar-sangre va a crecer perfectamente. Una característica distintiva es que va a dar colonias no hemolíticas. También las colonias son del tipo que habíamos visto recién, acá con mucho más aumento. Vemos en particular este borde totalmente irregular y vemos además este aspecto granuloso que es lo que le da justamente la morfología irregular. Por su parte, esta ausencia de hemólisis va a ser característica de Bacillus anthracis porque otras especies de Bacillus, como en este caso una especie que tiene una coloración de las colonias totalmente distinta, acá parece verdoso, va a mostrar hemólisis en el agar-sangre, una importante hemólisis como vemos en estas zonas. Vamos hacia entender un poco más cómo actúa, cómo contagia un animal, dónde están estos microorganismos. Son microorganismos esporulados y justamente son las esporas las formas infectivas, tanto en los animales como en los humanos. Las esporas podrán ingresar a través de 3 vías distintas, que pueden ser la cutánea, la digestiva o la inhalatoria. A partir de allí va a haber todo un proceso de germinación, producción de toxina y demás. Pero si hablamos del hábitat, entonces vamos a encontrar que las esporas se van a encontrar en el suelo y en los restos de animales muertos. Es decir, que animal enfermo que va a morir en un gran porcentaje, puede quedar sus restos en el suelo y va a ser una zona donde las esporas pueden permanecer durante mucho tiempo. Ese va a ser el lugar donde los vamos a encontrar. Se imaginarán que la resistencia de las esporas es bastante interesante, resisten condiciones físicas extremas y también distintos métodos químicos. Recién vamos a inactivar las esporas en autoclave a 120 grados centígrados, lo logrará hacer en 15 minutos, o por calor seco, estufa, a 140 grados durante 3 horas. No va a ocurrir lo mismo con la forma vegetativa. Es bastante menos resistente, veremos que a 56 grados en 30 minutos es suficiente para destruirla, y también el formol a 2% será suficiente. ¿Qué estructuras antigénicas tiene este Bacillus anthracis? Quizás para generar o no algún tipo de respuesta inmunitaria. ¿Y qué factores de patogenicidad determinantes son los que actuarán para que se desarrolle en el organismo y termine produciendo las manifestaciones del anthrax? Bueno, en cuanto a los antígenos, vamos a encontrar antígenos de la cápsula. Les había comentado antes que la cápsula era distinto a lo que estamos viendo hasta ahora. En este caso es un polipéptido formado de ácido D-glutámico. O sea, un poli de glutámico va a ser lo que forma esta cápsula, que por supuesto no va a tener poder inmunogénico, por lo tanto no se van a formar anticuerpos que terminen siendo protectores. En la pared encontramos algunos polisacáridos, denominados polisacáridos somáticos, que tampoco terminan siendo formadores de anticuerpos importantes. Lo que sí va a ser fundamental, una exotoxina compleja que está formada por 3 componentes proteicos. Vamos a ver que esos 3 componentes aislados no tienen ni actividad tóxica ni
son inmunogénicos, pero vamos a ver que se pueden unir y esa unión los va a llevar a que generen una importante toxicidad y además que sean antigénicos. Por lo tanto, estos van a ser prácticamente los principales determinantes de patogenicidad. Esta cápsula, que si bien decíamos no es antigénica, pero sí será muy importante para impedir la fagocitosis del microorganismo y será fundamental en las primeras etapas, en la fase aguda, donde está diseminándose el microorganismo en el cuerpo. Bueno, ahí esa cápsula va a proteger notablemente al bacillus. Y decíamos recién la exotoxina. Una exotoxina que tenía 3 componentes, hablamos recién. Uno es el antígeno protector, otro es lo que se llama factor edema o edematógeno, y otro es el factor letal. Este denominado antígeno protector va a ser la zona quizás más expuesta de la toxina, va a ser la zona que se va a unir a la célula, a la membrana de la célula que va a tener los receptores para que se adhiera, y va a ser el encargado de facilitar el pasaje al interior de la célula de estos dos factores. Por lo tanto, se lo denomina antígeno protector porque se forman los anticuerpos hacia esta región, contra esta región, por supuesto neutralizando y evitando todo el efecto de la toxina, porque evita justamente la adhesión, el contacto con la célula. De allí el nombre de antígeno protector. Decíamos que por separado no aportan demasiado, sin embargo, cuando el antígeno protector está unido al factor edema o edematógeno, vamos a tener la denominada toxina edema. Y cuando el factor protector se una al otro factor, que se denomina factor letal, tendremos la toxina letal. ¿Cómo actúan? ¿Qué son? Bueno, la toxina edema es una adenilato ciclasa. Lo que vamos a ver es que va a alterar el equilibrio hídrico de la célula, produciendo un edema muy importante. Y la toxina letal es una especie de metaloproteína de zinc que es capaz de romper distintos sustratos citoplasmáticos e inactivar enzimas, con lo cual serán las manifestaciones fundamentales que tengan los cuadros del antrax. También su acción podrá llegar hasta el sistema nervioso central, causando parálisis y finalmente una acción importante sobre el sistema nervioso a nivel respiratorio, que generará insuficiencia respiratoria y muerte. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo es el contagio? Bueno, habíamos dicho que el reservorio serían los animales enfermos, los animales herbívoros que resulten infectados y que posteriormente lleve a la muerte a cada uno de estos animales. Ovejas, cabras, carneros, vacas, caballos, todos este grupo de herbívoros son susceptibles a la infección. ¿Cuál es la fuente de infección? Para los animales van a ser justamente estas hierbas, estos vegetales que ellos van a ingerir y que van a estar contaminados. Para el hombre podrá ser el contacto, ese contacto directo con animales enfermos o también con sus productos. Cuando hablamos de sus productos, podemos estar pensando en las pieles, en las lanas, en los cueros, en los pelos de algunos animales e incluso en los huesos que puedan contener esporas. Y por allí viene la transmisión, entonces. Los animales se adquieren cuando las esporas ingresan mientras están comiendo ese pasto duro, espinoso, se producen algunas escoriaciones, algunas lesiones en las encías que hacen que rápidamente las esporas ingresen y hagan su proceso en el interior del cuerpo. Así es como entonces una región con esporas de Bacillus anthracis
puedan volver a contaminar a otros animales. Para los humanos, podríamos dividirlo en dos grandes grupos. Siempre son casos accidentales, pero existen los casos agrícolas, que es estar en contacto con el animal enfermo, o los casos industriales, como decíamos recién, estar manipulando productos de animales que estén contaminados. Bueno, vamos a ver que la distribución hay en todo el mundo, anthrax, que hay estaciones quizás más secas, como el verano y el otoño, donde aparece con más frecuencia. A nivel mundial, la incidencia tendrá que ver con una estimación entre 20.000 a 100.000 casos por año en todo el mundo. Y realmente los más afectados suelen ser los varones y con mucha relación con algún tipo de actividades o profesiones. Justamente las personas que están en contacto con animales, campesinos, pastores, carniceros, matarifes, veterinarios, como también trabajadores, los que son de la industria textil, los que pueden trabajar manualmente la lana o los pelos o las mismas alfombras, también pueden ser, han sido casos de anthrax bien registrados. Con un esquemita por si podemos reforzarlo, estamos viendo que el animal herbívoro es capaz de ingerir esos vegetales que están contaminados. Ya vimos cómo podían ingresar las esporas, hacen todo un proceso de germinación y generan la muerte. Este mismo animal entonces va a ser el encargado de contaminar otra vez el suelo y a través de su cuerpo o de sus restos es capaz de llevar a la contaminación de un huésped accidental, que justamente son los humanos. Tres formas de llegada de las esporas. La más común tiene que ver con la vía cutánea, es el contacto con esos animales o con sus productos. Esto afortunadamente produce una mortalidad de las más bajas de lo que vamos a encontrar en las distintas formas, que es del 20%, y es esta, la cutánea, la más común, mucho más común que las otras dos formas, que tienen que ver con la ingestión de productos alimentarios contaminados, con una altísima mortalidad del 95%, pero de las tres formas, la menos frecuente. Y la posibilidad de inhalación de polvillo, de polvo que contenga esporas y que también es una forma de alta mortalidad, pero con una frecuencia mucho menor a la forma cutánea. ¿Cómo es la patogenia? Desde ese ingreso que ocurre en el interior del cuerpo para que se generen las distintas manifestaciones. Bueno, venimos diciendo que la espora ingresa al organismo a través de tres vías. La cutánea, por supuesto, tendrá que haber algún tipo de cortes, heridas, abrasiones, por eso generalmente tiene que ver mucho con la gente de campo, con gente que tiene sus brazos al descubierto, y son esas las zonas, manos y brazos, con las que más frecuencia aparecen las típicas lesiones del anthrax. La vía digestiva tiene que ver con ingerir carne infectada y la vía aérea, inhalar las esporas. De cualquiera de las tres formas, vamos a ver que los macrófagos de esas zonas van a englobar las esporas, no van a poder destruirlas, sí van a facilitar la germinación y de esa manera las formas vegetativas son las que van a escapar. Una vez que escapan, habrá multiplicación en todos los lugares. A nivel cutáneo, esa multiplicación va a llevar a una notable respuesta inflamatoria en la zona del ingreso. A nivel de vía digestiva, la multiplicación en la mucosa gastrointestinal
llevará a la invasión y a la ulceración de la mucosa. Finalmente, a nivel de pulmones, se generará una marcada necrosis hemorrágica. De esto, cualquiera de las tres brinda la posibilidad de que haya invasión por parte de las bacterias hacia el torrente circulatorio y también no olvidemos que es una bacteria que produce toxinas con llegada a sangre de la toxina y diseminación también. Finalmente, es posible la muerte del individuo justamente por un cuadro de insuficiencia renal y respiratoria. Visto esto, entonces, podríamos analizar los aspectos clínicos. Antes de pasar a la enfermedad en el hombre, digamos que en el animal, en los animales, hay una alta mortalidad, realmente cuando aparecen estos brotes de anthrax o de carbunco o de fiebre carbonosa, como se la puede llamar en el campo, la mortalidad es muy elevada, un 80%, eliminando gran parte del ganado. La muerte se produce por septicemia y el cuadro tiene que ver con infección aguda, presentan fiebre, adenopatías, esplenomegalias y hemorragias. Los animales aparecen de esta forma, hinchados, con sus orificios nasal, bucal, con sangre, justamente consecuencia de estas hemorragias. Por suerte, la vacunación de las reses hace que disminuya notablemente la presencia en nuestro país y en otras regiones de esta enfermedad. En cuanto a lo que sucede en los humanos, vamos a describir distintas formas. La primera tendrá que ver con la llamada escara necrótica o pústula maligna. ¿Qué es esto? Es una lesión, es frecuente su presentación, aparece una lesión única, decíamos en la zona de los brazos, de las manos, es las zonas más frecuentes, aparece primero como un prurito, luego se hace una lesión sobreelevada, papular, para dejar lugar a una vesícula llena de líquido, un líquido oscuro, para finalmente secarse y dejar una cáscara, como vemos acá, una escara negra. De ahí un poco de la escara necrótica, porque podría estar toda la zona necrotizada. Finalmente se puede separar esta cáscara sin generar demasiadas consecuencias. Esta sería una de las formas, además no presenta síntomas generales. La segunda forma, un poco más complicada y también relacionada con la piel, tiene que ver con un cuadro de edema, denominado edema maligno, donde la aparición ya no es de una sola cara o pústula, sino que son una o más vesículas cutáneas que generan mucho más necrosis en la zona adyacente y un edema subcutáneo importante. Ese edema se va haciendo generalizado, hay trastornos electrolíticos y de hemoconcentración y puede llegar a complicaciones graves como insuficiencia renal o septicemia. Estas desde la vía cutánea, entonces. Desde la vía digestiva, la vamos a ver después, vamos a ver algunas imágenes. Por ejemplo, fíjense acá, esta lesión, esta que es realmente esta cáscara negra, donde además se ve toda la zona alrededor necrotizada. Bueno, esta es una lesión típica de este anthrax. Otras, también en las manos. Fíjense en este caso, el edema, comparemos esta mano con esta que está normal, allí están las lesiones y fíjense el grado de inflamación y de edema que tiene justamente como consecuencia de la acción de la toxina del anthrax. Otra vez mostrando claramente cómo son las regiones de los brazos, las manos las más afectadas y acá un importante cuadro de necrosis y de edema en esta mano que
también ha sido afectada y han ingresado las esporas de Bacillus anthracis. Otra forma, les decía, es el llamado anthrax gastrointestinal. Es bastante poco frecuente, no es sencillo su diagnóstico. El comienzo tiene que ver con náuseas, vómitos, toda una acumulación de líquido intraperitoneal, un líquido que tiene gran cantidad de proteínas y electrolitos. Esto se denomina ascitis. Hay una importante diarrea acuosa, diarrea que llega a la eliminación de casi 12 litros de líquido por día, generación de fiebre, que puede llegar a ser severa, y también la producción de sangre, la eliminación de sangre, lo que conocemos como melena, junto con la diarrea. Si podemos observar alguna radiografía, lo que va a dar es signos de obstrucción por justamente esta hemorragia importante y necrosis de algunas zonas de la mucosa intestinal. También será similar el anthrax por inhalación. Digo similar porque va a ser difícil aún más su diagnóstico, porque es muy rápida la evolución. Para peor, comienza con una sintomatología muy poco específica. Aquí no hay fiebre, la tos no es productiva. Apenas en 5 a 7 días ya empieza un cuadro de taquipnea, disminución del ritmo cardíaco, taquicardia, un cuadro de cianosis, es decir, ya está con afección a nivel de intercambio gaseoso, que en 24 horas más indefectiblemente lleva a la muerte. Por lo tanto, son cuadros donde es muy importante el diagnóstico rápido, el tratamiento oportuno, porque si no, la alta mortalidad lleva a un desenlace de ese tipo. Cualquiera de las formas, sea la pústula maligna, el edema maligno, el anthrax gastrointestinal o el pulmonar, pueden terminar dando lo que se denomina un anthrax nervioso, es decir, que llegue al sistema nervioso central, la septicemia, además de estar localizado, haga una diseminación por todo el cuerpo y genere una meningitis, una meningoencefalitis o cuadros de parálisis que, por supuesto, generan un desenlace también con alta mortalidad. ¿Qué ocurre con la inmunidad? Bueno, va a ser muy importante porque es la inmunización activa, artificial activa de tanto los animales como de los humanos. Digamos primero que padecer la infección va a dar una inmunidad permanente. Esto será importante, nos está mostrando que formamos anticuerpos principalmente hacia estructuras del bacilo, pero también y seguramente hacia las fracciones de la toxina. Vamos a encontrar que las primeras vacunaciones que se hicieron fueron sobre animales, basadas en los experimentos de Pasteur, en donde inoculaba con microorganismos, con Bacillus anthracis vivos, pero mantenidos en cultivos a una temperatura un poco más elevada, 42, 52 grados, durante meses. Así Pasteur vio que se iba perdiendo progresivamente la virulencia y podía inyectárselo a los animales y esto era suficiente para generar inmunidad. Durante mucho tiempo esta fue la forma de vacunación en los animales hasta que fue superada por vacunas que contienen esporas también vivas, pero de una cepa no capsulada. Entonces esto a generar una muy buena respuesta y un control, ¿no? Una acción del sistema inmune, ya que la cepa es no capsulada. Y algo similar es la vacuna que se utiliza en los humanos. Se hace un filtrado de cultivo de una cepa toxigénica, pero
también no capsulada de Bacillus anthracis. Este bacilo no tiene a las células propiamente dicho y seguramente tienen componentes de la toxina, principalmente el antígeno protector, sobre el cual se generarán los anticuerpos y una muy buena respuesta. Vacuna que no se aplica en forma sistémica, sino que se reserva para zonas de riesgo por su tipo de trabajo o en casos de brotes epidémicos. Y así llegamos al laboratorio. ¿Qué aporte? ¿Cuál puede ser nuestro aporte desde el laboratorio al momento de tomar la muestra de un paciente con anthrax y llegar a una posible identificación? Bien, comencemos por la muestra. Ya vimos, en las formas cutáneas puede aparecer la pústula, entonces toma de muestra de esa pústula. En las formas gastrointestinales, muchas veces se hace necesario tomar de los ganglios mesentéricos. En las formas respiratorias el esputo. Y ya cuando hay septicemia sangre o líquido cefalorraquídeo, en los casos que ya haya accedido al sistema nervioso. En estas formas, cualquiera de las muestras es posible hacer un examen directo. La coloración de Gram nos va a mostrar bacilos Gram positivos, sí van a mostrar esos bordes rectos, bacilos grandes, van a ser capsulados, esa cápsula habrá que ponerla de manifiesto con medios especiales. También el examen directo con una inmunofluorescencia puede ser una metodología útil para un primer reconocimiento. El cultivo vimos que podía ser en cualquiera de estos medios, en especial en los medios sólidos da colonias bastante características y al momento de una primera identificación vamos a encontrar que lo que tenemos que hacer es diferenciar nuestro Bacillus de aquellas especies que no son patógenas. Entonces, Bacillus anthracis se caracteriza por su motilidad negativa, su ausencia de hemólisis en agar sangre, posibilidad de demostración de la presencia de cápsulas en medios especiales, con importante cantidad de bicarbonato, con un ambiente de dióxido de carbono. Esto va a favorecer la aparición de cápsula. También la utilización de un fago específico para provocar la lisis. Por supuesto, y en la actualidad, las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos da un apoyo muy importante y una rápida resolución del diagnóstico. En ocasiones puede servir para complementar el diagnóstico bacteriológico, realizar el diagnóstico serológico. Y allí se verá la presencia de anticuerpos, tanto para toxina edema como toxina letal. En ese caso, las técnicas pueden ser de ELISA, de hemaglutinación. Como siempre, la indicación de enfermedad estará dada por la presencia de un aumento de títulos en dos sueros seriados o en títulos realmente con pruebas y títulos muy elevados. En lo que respecta al tratamiento, vamos a ver que Bacillus anthracis no es muy resistente, es sensible a una gran diversidad de antibióticos. De hecho, Bacillus cereus tiene mucha más resistencia a los antibióticos que Bacillus anthracis. Es susceptible a la penicilina. Durante mucho tiempo el tratamiento se basó en penicilina y gentamicina, aunque actualmente ha sido reemplazado el tratamiento por una quinolona, específicamente una fluoroquinolona, y en particular la ciprofloxacina. Esta ciprofloxacina va a ser capaz de actuar a nivel de la replicación del ADN, a nivel de aquellas enzimas, aquellas topoisomerasas, y van a ser un muy buen y eficaz tratamiento para los casos no solo de anthrax, de enfermedad del anthrax, sino también en casos de profilaxis, cuando pueda haber algún riesgo de contagio.
En cuanto a la prevención, será fundamental y es un cuidado que suele tener los veterinarios y la gente de campo en cómo se manipula el animal enfermo y muerto. Un animal que haya muerto de gunco o de anthrax en el campo debe ser muy bien eliminado para evitar que se sigan esparciendo las esporas. Por lo tanto, a veces sus restos pueden ser incinerados, aunque es mucho mejor enterrarlos en pozos profundos, ponerle cal sobre ellos y allí dejarlos para que no haya, como decíamos, una expansión de las esporas. También será importante la esterilización de aquellos productos como pieles, cueros, lanas que vengan de zonas que realmente sabemos que existe y hay casos de anthrax. La esterilización se podrá realizar a través de esterilización con gases y la vacunación, teníamos la posibilidad en los animales, es frecuente y muy necesaria, y en los humanos se utilizará para hacia el control de epidemias o a nivel de la industria en personas que trabajen con materiales de riesgo. El cierre de este tema del género Bacillus y específicamente de Bacillus anthracis lo vamos a hacer hablando un poquitito de lo que es el bioterrorismo o las guerras biológicas. Cuando queremos definir guerra biológica, sabemos o habremos escuchado alguna vez que tiene que ver con el uso, ya sea de microorganismos o algunos agentes bacterianos, como pueden ser las toxinas, con el fin de dañar, aniquilar, ya sea a fuerzas militares, poblaciones civiles o contaminar fuentes de agua o alimentación. A través de la historia son muchos los ejemplos y los distintos usos que ha habido de microorganismos o de toxinas. Casos de uso del anthrax ha habido desde la Primera Guerra Mundial, se ha utilizado la toxina del botulismo, se han utilizado otros microorganismos, el productor del causante de la peste, cuando en sus comienzos la viruela era una enfermedad que afectaba a muchos individuos. En fin, este uso de los microorganismos para estos fines tan perjudiciales se suelen utilizar y lo vamos a nombrar acá al anthrax porque justamente es un microorganismo con ciertas ventajas. Por eso ha sido utilizado. De hecho, si quieren recordar, en el 2001 hubo en Estados Unidos un ataque con esporas de anthrax que llegaban en cartas, en sobres, de manera que cuando las personas abrían ese sobre se esparcían esas esporas, fueron enviados a distintos periódicos, a distintas casas. Bueno, la realidad es que hubo aproximadamente 22 personas infectadas y 5 murieron, y realmente generó toda una preocupación y un pánico al punto que este antibiótico que decíamos se terminó agotando en farmacias y hospitales por el uso que hacía la gente en forma profiláctica por el temor al contagio y a estos ataques terroristas. Para cerrar entonces, ¿por qué el anthrax ha sido usado como un arma biológica? Porque tiene condiciones que no lo tienen todos los microorganismos. Por ejemplo, podemos encontrar anthrax, esporas de anthrax en suelos de distintas partes del mundo. Se puede cultivar, ya vimos que no tiene demasiadas exigencias, se cultiva muy fácilmente y a bajo costo. Es un microorganismo cuyas esporas son muy resistentes al medio ambiente y pueden permanecer viables durante décadas. Afortunadamente es muy difícil de aerosolizar esto, pero bueno, eso ya entra en temas que tienen que ver con esto del uso de los microorganismos para el bioterrorismo. Bien,
Mostrado esto, entonces, este uso totalmente penoso y perjudicial de los microorganismos o subtoxinas, vamos a dejar acá esta clase para retomar en la próxima con lo que serán los clostridios. Les agradezco mucho la atención y será hasta la próxima clase. Muchas gracias.